Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y quizás madrugadas. Mi nombre es Carlos Elizondo, creador de la página web marcasconarquetipos.com y el día de hoy vengo a hablarles del arcano de la fuerza y los dos arquetipos que aparecen en este arcano. Justamente esta carta que tengo aquí. Y aquí tenemos un arquetipo y otro arquetipo. ¿Qué arquetipos son? O digamos, ¿qué estos símbolos, qué arquetipos representan? Bueno, primero que nada tenemos a una mujer. La mujer siempre va a simbolizar el aspecto femenino. Y el aspecto femenino está asociado o tiene mucho que ver con el arquetipo del ánima. Es decir, el lado femenino que tenemos los hombres o como tal la parte femenina. La mujer siempre va a representar el lado más civilizado, la parte más amable y lo que es nuestra naturaleza impulsiva, es decir, la parte de las pasiones, de los instintos o lo que vendrían siendo, mejor dicho, las pulsiones humanas, vendrían siendo representadas por el león. Entonces, ¿qué va a significar el león? Pues el león pues va a tomar el arquetipo que va a representar al león en este arcano, va a ser la sombra. Es decir, todas esas partes que reprimimos y que van para allá, ¿no? Por ejemplo, instintos también que pueden ser reprimidos o alienados, pues están muy asociados a este arcano. O bien no sean reprimidos, que se vayan al extremo opuesto, es decir, los instintos que están a flor de piel, las pasiones a flor de piel, también van a tener mucho que ver con este símbolo que es el león, pero pues de alguna forma la sombra pues puede llegar a ser nuestro aliado gracias al poder conciliador y a la representación femenina de la mujer. Entonces, en nuestras vidas siempre va a ser muy importante conquistar lo que son nuestras pasiones, ¿no? Nuestras pasiones que tienen que ver con esos instintos, con esas pulsiones internas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos dominarlos o cómo podemos domarlos? Pues aceptando lo que es al dragón, es decir, nuestra sombra, las partes que reprimimos, las partes que rechazamos de nosotros mismos, o cuando vemos a otro y decimos, ay, esas cosas que hace esa otra persona son pues muy pecaminosas, horrorosas. Normalmente son cosas que están en nosotros y que reprimimos, ¿no? Y bueno, para poder ponerse en contacto con nuestro león interno, con nuestra sombra, pues hay que domarlo de forma femenina, es decir, de una forma amorosa. Jung dice que la supresión de la sombra es la decapitación, es como una decapitación por un único dolor de cabeza. Es decir, que cuando tú limitas a través de los juicios a tu sombra, cuando la suprimes, cuando la reprimes, pues simplemente estás ignorando el problema que hay de fondo, ¿no? Es decir, eh, no le vas a poner atención porque la estás enjuiciando. Entonces, para poder evitar esta situación, de cierta manera, el ego, la persona, la máscara, ¿no? La vestimenta con que venimos a este mundo para estar interactuando con las personas, tiene que madurar esa parte para tener un diálogo con esas fuerzas del inconsciente, eh, viéndolo directamente, ¿no? Y para verlo directamente, pues tiene que ser, pues, a la manera femenina, de manera amorosa. ¿Por qué? Porque si no, el ego, ¿no? Va a tomar el control a través de sentimientos de miedo, a través de fantasías, a través de imágenes y a través de proyecciones, ¿no? Entonces, por eso hay que acercarse a la sombra, hay que acercarse al león de forma amistosa, y verla como una fuerza aliada que está dispuesta a ayudarnos, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar una actitud saludable ante el mundo consciente, es decir, mantener en equilibrio lo inconsciente, lo impulsivo, con el mundo consciente.
Entonces, aquí es cuando nos estamos dando cuenta que nuestro poder no se halla en las fuerzas externas, ¿no? Sino que en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Entonces es cuando ya retomando el arquetipo de héroe en nosotros mismos, vamos a dirigirnos directamente hacia nosotros y en lugar de estar buscando culpables afuera, que a veces resulta ser muy tentador, empezamos a buscar o empezamos a encontrar que el enemigo realmente es interno, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestro inconsciente. Entonces, las fuerzas las vamos a dirigir hacia el interior y de lo que es la competitividad y el esfuerzo por la supervivencia, ahora la vamos a dirigir hacia la unificación con nuestro inconsciente para un desarrollo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cuando se doma el inconsciente, entonces estás domando los aspectos conscientes, tus proyecciones, cómo tú percibes el mundo, te reprogramas. Entonces, en este camino ya aparece la mujer domando a la bestia, ¿no? Es decir, el ánima, que es la mediadora entre la parte consciente y esa sombra, ¿no? Que está domando la pasión de esos impulsos, ¿no? Es la mediadora entre el ego y los arquetipos primitivos, ¿no? Las ideas primitivas, en este caso la sombra, que es la que siempre se va a poder apoderar de nosotros, ¿no? Entonces, esta fuerza tiende a ser muy poderosa, ¿por qué? Por su sutileza. Y tiene que utilizar más la inteligencia, es decir, la inteligencia emocional. Aquí no hay testosterona, ¿no? Aquí no hay de confrontar las cosas haciendo rabietas, ¿no? Es una forma inteligente y amorosa. Eh, por ejemplo, este papel, ¿no? Femenino como mediador, siempre va a estar representado en diferentes cuentos, ¿no? El de la Bella y la Bestia, el Príncipe y la Rana, Eros y Psique, Una y el León, ¿no? Van a hacer la aceptación, o sea, van a representar lo que es la aceptación de la naturaleza impulsiva e instintiva del alma, en este caso es más impulsiva, y nos va a ayudar a salvarla, es decir, a liberar ese poder que tiene sobre nosotros la sombra, la parte instintiva, y nos va a poder de alguna forma transformarlo, es decir, dirigir esas fuerzas del inconsciente, esas fuerzas de la sombra, esa parte interna que nos está gritando eh, hacia dónde dirigir también nuestro camino, porque también puede ser una aliada a través de los tropiezos de la vida, nos va a ayudar a dirigirla de forma más adecuada, ¿no? Y tener la voluntad sobre nuestra vida. Y, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que anteriormente, en el arcano anterior, la rueda de la fortuna, ¿no? Habíamos visto a los dos animalitos que están dando vuelta. Esos animalitos tienen que ver con nuestras pulsiones, ¿no? En el mundo que a veces nos movemos a través de nuestras pulsiones. Ahí, bueno, como vemos, aparece el arquetipo mercurial. Aquí ya agarra lo que es la mujer, ¿no? El ánima y dice, no, ¿no? Aquí te paro, pasiones. Las va a domar y las va a someter con su sutil e inmenso poder. Acuérdense que en la sutileza está la fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le hace, no? Pues es muy sencillo. Hay que aceptar la naturaleza del alma. Y aceptar la naturaleza del alma es ver que de alguna forma también nosotros somos seres animales, ¿no? Y que también vamos a atravesar, digamos, este mundo, esta dimensión de forma animal. Entonces, el ánima, o lo que vendría siendo la mujer, o la parte femenina, humana, sabe esto y cómo, en lugar de juzgar al león, que está hambriento, le va a dar de comer, porque si no le da de comer al león o si no le da de comer esos impulsos de alguna forma, pues el león va a reaccionar, es decir, nuestra sombra va a reaccionar y se va a volver en contra de nosotros. eh, y este va a tomar la forma de orgullo, de coraje, de poder, de ira,
y nos vamos a invadir por sentimientos de temor tremendos, ¿no? Y vamos a ser devorados por los afectos, ¿no? Como el miedo, el coraje, mucha fuerza sin control, a veces de llanto descontrolado. Es esa sombra, ¿no? Que se está volviendo rabiosa y vengativa. ¿Por qué? Porque la estamos ignorando todo el tiempo, ¿no? Estamos ignorando todo el tiempo esas necesidades internas que nosotros tenemos. Como también puede venirse una lujuria desproporcionada, un miedo paralizante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que atreverse a abrir las fauces del león, confrontarnos con esas cosas que nos da tanto miedo ver en nosotros mismos, es decir, sacar eh, los esqueletos que están escondidos en el closet, desempolvarlos, verlos sin juicio, eh, y asimismo vamos a tener poder sobre esos impulsos primitivos. Es decir, pero no a la manera masculina, no a la manera testosterónica, confrontándolo y juzgándolo y atacándolo, sino que de una forma amorosa, dándonos cuenta que este, esta programación es una aliada, ¿no? Entonces hay que mirar a esa parte y abrazarla, reconocerla y interpretarla y ver qué es lo que nos está diciendo a nosotros. Entonces, eh, bien dice Sally Nichols que cuando se abraza al león, este nos abrirá el conocimiento a los secretos de la naturaleza. Es decir, pues las verdaderas razones de nuestra esencia, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Cómo no traicionar esas fuerzas, esas necesidades internas, ¿no? Entonces, cuando entendemos al león, sabemos cómo dirigir esa fuerza. Por ejemplo, cuando hacemos frente a esta naturaleza, nos sentimos nutridos. ¿Cómo? Es decir, cuando hacemos frente a una adicción, cuando hacemos frente a una compulsión, cuando hacemos frente a nuestros miedos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el león llevaba en sus fauces lo que eran las llaves de la sabiduría. eh, eran los leones del rey Salomón. Entonces, ¿por qué? Porque la sombra va a tener información de lo que realmente somos, de nuestro verdadero ser, de nuestra esencia, ¿no? Y esta energía, eh, al ser bien dirigida, es decir, al escuchar esos mandatos del león interno, pues vamos a poder someter nuestra visión del mundo y nuestras pasiones, ya sean adicciones o compulsiones, casi de forma eh, milagrosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los dobles As nos hablan de estos instintos, ¿no? Nos hablan de unos instintos básicos, el instinto social, el sexual y el material, ¿no? El instinto social, la necesidad de estar acompañado, ¿no? El sexual, la necesidad de tener una pareja, la parte material, de tener casa, comida, techo, ¿no? Cuando estos instintos están en desequilibrio, ¿no? Entonces, pues, surgen las adicciones, surgen los problemas en donde estamos buscando huir de la vida. Y entonces ahí es cuando tenemos que hacernos conscientes de que tenemos que hacer un inventario de esas áreas, ¿no? Lo que dicen los dobles As es el cuarto paso, sin juicios, sin moralina. Entonces, ¿cómo se hace esto? Carl Jung nos dice que cuando soñamos, ¿no? En el mundo de los sueños, es decir, el mundo del inconsciente, no existe la moral, ¿no? Podemos soñar que matamos a nuestra madre, que matamos a nuestra esposa, que matamos a nuestro mejor amigo, y pues en el mundo del inconsciente, pues como todo es simbólico y no hay juicios, entonces, pues simplemente suceden y pasan las cosas, ¿no? De la misma forma, hay que hacer ese inventario interno, de la misma forma, hay que domar al león, de forma amorosa, sin juicios, sin moralina, porque esa moralina puede ser parte de esos apasionamientos internos por, por, por lo religioso, ¿no? Por esas doctrinas a las que nos volvemos dogmáticos. Ahí es cuando de nuevo estamos cayendo en las garras de la sombra, ¿no? Por ejemplo, el fanatismo religioso,
el fanatismo político, el fanatismo profesional, pueden ser eh, apasionamientos peligrosos, ¿no? O una faceta, ¿no? De lo que es esa sombra, ¿no? Que está anteponiéndose por nuestra necesidad de nuevo, ¿no? A cubrir muy probablemente ese instinto social que está vacío en nosotros y que estamos buscando quizás a través de imponer nuestras ideas cierta aceptación, ¿no? Entonces hay que ver que nuestro instinto ahí está descarrilado, ese es un ejemplo. Entonces hay que ponerle atención a esas pasiones de forma amorosa, hay que ponerle atención a esas compulsiones de forma amorosa, sin juicios, y ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros, ver, bueno, ¿por qué me metí a esa primera copa, no? ¿Por qué me metí con esa mujer con la que no me quería meter? ¿Por qué comí ese pastelillo que no debía comer? ¿Qué estaba cubriendo en esos momentos? ¿Qué instinto andaba descarriado en esos momentos que tenía yo que ver o que tenía o que tengo que yo que cubrir, porque como ser adulto puedo yo cubrir ese tipo de situaciones, ¿no? Internas, primitivas, para poder estar en equilibrio, ¿no? Y no negándolas a través de esos juicios o esas pasiones religiosas que de repente salen, ¿no? Entonces, nosotros vemos que este arcano está conectado con una palabra, ¿no? Con la osadía, con el osar, saber, querer, osar, callar, saber con un acuario, con querer, con Tauro, osar, con Leo, callar, con Escorpión. Bueno, esta carta se relaciona directamente con la parte del osar, ¿no? Con el ser valiente, con tener la osadía de tomar el, la voluntad de tener la voluntad sobre nuestras vidas, ¿no? A través del correcto entendimiento de nuestro inconsciente, de nuestra propia sombra, que es muy difícil. Una pista para poder lograr entender nuestro inconsciente es para saber qué es lo que nos pasa, por qué nos invaden esas pasiones, esos miedos que son casi como demonios poseyéndonos, pues se puede lograr a través del estudio de los sueños, ¿no? Por ejemplo, levantarse, ¿no? Cuando te levantas a anotar tu sueño, hacer asociación libre con las palabras, checar el simbolismo con el inconsciente colectivo, eh, o por ejemplo, prepararte en las noches, ¿no? Hacerte la idea de que el día que te vas a acordar de tu sueño y anotar al día siguiente esas imágenes que están pasando eh, para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? A través de la meditación, a través de la oración. Eh, Existen muchas llaves para poder accesar al inconsciente y evidentemente sin juicio, ¿no? Sin enjuiciar esas imágenes que aparecen en nuestras mentes, sino que tratar de analizar entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que metafóricamente nos quiere decir nuestra alma, nuestro inconsciente y abrir las fauces del león, domarlo de forma cariñosa, ¿no? Eh, es decir, nos dice Aleister Crowley, ¿no? Que por ejemplo, el hombre va a ejercer su verdadera voluntad a través del correcto entendimiento de su inconsciente. Es decir, eh, cuando conoces tu universo está en el interior, porque del interior podemos entender este aparente universo que nosotros estamos observando. El universo en realidad es interno. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de ese universo interno, puedes ejercer voluntad, ¿no? Y cuando conoces tu esencia, el universo eh, está a tu favor para asistirte, es decir, tu inconsciente está a favor para asistirte y ponerte las cosas a tu favor, es decir, entendiendo la verdadera esencia, ¿no? Y de alguna forma, esta evolución va a depender de adaptar tu propia naturaleza inconsciente con este ambiente que te rodea. Y aquí la mediadora vendría siendo el ánima, nuestro lado femenino, y la parte amorosa de ver esa parte interna, la parte amorosa de ver nuestro propio universo, porque uno de los personajes está en la sombra, lo que reprimimos, lo que rechazamos de nosotros mismos. Cuando tomas el control de la sombra, sin juzgarla, te conoces más a profundidad y conoces más a las demás personas.
y dejas de dejarte llevar por los sentidos y en lugar de desconectarte del universo, te empiezas a conectar verdaderamente con el universo y encontramos nuestra suficiencia. Es decir, cuando el león ruge, cuando nos están llamando la atención con enfermedades psicosomáticas, con alguna adicción, con una compulsión, es cuando tenemos que conectarnos con nuestra propia esencia eh, y ver qué es lo que realmente somos, qué es lo que realmente pide nuestro propio ser, nuestro Dios interno y el self. Y pues una vez reconociendo nuestra esencia, ¿no? Vamos a saber cuál es nuestro camino. Como diría Aleister Crowley, ¿no? Un ejemplo que nos pone es que pues un microscopio en manos de un poeta pues nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, pues vamos a reconocer qué tipo de instrumentos somos para la sociedad y vamos a ver en qué parte podemos nosotros servir a la sociedad a través del conocimiento de nuestra propia esencia, sin juicios. Ahí es cuando vamos a tomar el poder de la sombra, el poder de nuestra propia oscuridad en nosotros y lo vamos a dirigir a algo pues, realmente útil, algo realmente productivo, ¿no? El alma es sabia, hay que escuchar su voluntad, hay que estar eh, de acuerdo con la voluntad de esa alma. Y bueno, el ánima nos va a ayudar a mediar con su actitud, con su inteligencia emocional, sin juicios, pues lo que nos está pasando internamente, ¿no? Sin, sin decir te voy a pegar por comer eso que no debiste comer, por meterte eso que no debiste meterte, ¿no? Ver por qué lo hiciste, ¿no? ¿Cuál era tu motivación más atrás del simplemente querer meterte esa droga, esa sustancia o con esa relación conflictiva? eh, y bueno, pues vendría siendo todo lo que les puedo decir. Nuevamente, pues les recomiendo bibliografía, ¿no? Un tema, sobre el tema de la voluntad es muy importante. Aleister Crowley nos habla de la voluntad, ¿no? De los ejercicios de voluntad. Conocer la voluntad, ¿no? Tiene mucho que ver con conocer esas pulsiones internas que nosotros tenemos. Eh, pueden checarlo, ¿no? Magia, teoría y práctica de Aleister Crowley. Nos dice cosas también bastante interesantes. Eh, véanlo, léanlo con mente abierta. Como les digo, no me crean, generen su propio juicio, ¿no? Eh, confronten todo esto de lo que yo les estoy platicando, que les estoy divulgando con sus vidas, ¿no? Con su experiencia personal. A mí, pues me ha funcionado más no juzgarme tan duramente, ¿no? Me ha ayudado a conectarme más conmigo mismo, amarme más, conocer mi sombra, ¿no? Eh, y saber cómo, pues, destapar, ¿no? Esa olla de presión interna y no caer, pues, en las garras, ¿no? De esas pulsiones que pueden estar, pues, desequilibradas, ¿no? Mis queridos amigos, pues es cuanto. Nuevamente les sugiero que entren a la página de Facebook, donde estamos ahí poniendo ejemplos de algunas marcas que utilizan publicidad con arquetipos, que es marcas con arquetipos, así lo van a encontrar en el Facebook. Existe también una página de Facebook de estudio, que es estudio de símbolos y arquetipos. También hay un grupo en donde ya interactuamos dentro de Facebook, ahí lo van a encontrar en la parte de los grupos, que se llama símbolos y arquetipos, entre paréntesis estudio. No dejen de entrar a la página www.marcasconarquetipos.com y déjenme decirles que en estos momentos, pues si ustedes desean una lectura de tarot, una lectura de sueños, con muchísimo gusto les puedo servir. Pónganse en contacto conmigo a través de mi página, a través del Facebook, a través del grupo, o a través de mi correo electrónico. También, pues aquí estamos para servirles cualquier cosa, cualquier duda sobre el tema, pues estamos a su disposición. Les agradezco de todo corazón que hayan escuchado esto que les estoy compartiendo y pues
Que la vida los llene de bendiciones, de abundancia, de bienestar. Les deseo que sean muy felices. Es cuanto por el momento.